Hoy en día vivimos en una sociedad que avanza rápidamente en todo aspecto, pero a veces no lo notamos porque nos hemos acostumbrado a ello. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está en constante cambio, sobre todo las tecnologías que se potencian cada vez más y se vuelven más eficientes. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar lo que esto conlleva? ¿Nos encontramos frente a una época de cambios o a un cambio de época? Este tipo de preguntas nos hace detenernos un momento para reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Algunos pensadores ya lo han hecho y han compartido sus opiniones al respecto, de las cuales analizaremos algunas un poco más adelante. No existe una visión verdadera o única sobre el tema, por lo cual es interesante ahondar en él y así descubrir cuál será nuestra postura personal. Para responder a la pregunta anterior sobre si estamos en presencia de una época de cambios o un cambio de época, debemos primero comprender qué involucra cada uno de estos conceptos. Una época de cambios hace referencia a un periodo de tiempo durante el cual la sociedad está cambiando constantemente, mientras que el segundo da la idea de que se está en una especie de transición entre dos épocas totalmente diferentes. Con solo pensarlo unos segundos, nos damos cuenta claramente que el primer concepto es el más acertado, ya que con los constantes y cada vez más rápidos cambios de la tecnología y la sociedad en general, sería imposible aplicar el segundo punto de vista. Los avances de la tecnología lo transforman todo, desde cosas tan notorias como la forma y velocidad en que nos comunicamos y movilizamos, hasta otras tan imperceptibles por su cotidianeidad y sutiles cambios, como lo que comemos o vestimos. La vida en la actualidad, y sobre todo en las grandes urbes, se ha vuelto cada vez más ágil y automatizada, todo gracias a los grandes avances de la tecnología, sobre todo en el área de las tecnologías de la información y comunicación, que han permitido el surgimiento de sistemas y redes a nivel global, los cuales nos permiten comunicarnos y transferir información a una velocidad que hace unos pocos años parecía imposible. Junto con ello, podemos hacer mención a los avances de la inteligencia artificial, que ha tenido un gran auge a nivel industrial, ya que ha incrementado la eficiencia de muchos procesos de producción de forma exponencial, pero con algunos efectos contraproducentes para algunos, como lo es la disminución de la necesidad de trabajadores y por ello un alza en el desempleo. Algunos autores plantean la idea de que podríamos encontrarnos en una nueva etapa de la sociedad industrial, afirmando que la sociedad de hoy posee similitudes con la de dicha edad. Sin embargo, en mi opinión, como bien lo indica el nombre sociedad industrial, el hecho clave aquí es la industrialización, el cual hace referencia a las mejoras tecnológicas que hicieron posible la creación y reformulación de máquinas y procesos que dieron origen a las líneas de producción masivas, el cual, si lo contraponemos con la sociedad contemporánea, nos damos cuenta de un punto importante. Hoy en día los avances de la tecnología lo abarcan todo, están en todos lados, se aplican bajo un sinnúmero de áreas y procesos, no solo para las fábricas o industrias. Es por esto que considero que no debiera considerarse una nueva etapa de la sociedad industrial. Gracias a los avances de la informática y las telecomunicaciones, en conjunto con las tecnologías de almacenamiento, hoy en día la información y el conocimiento de cualquier índole, área o asunto pueden ser accedidos por cualquier persona, desde cualquier lugar del planeta, solo por el simple hecho de estar conectado a la red de redes, Internet. Cualquier tipo de información de carácter normal, y lo llamamos así para excluir datos de tipo confidencial o secretos como los de empresas o gobiernos, es fácilmente solicitado y accedido mediante herramientas de búsqueda, siendo la más conocida de ellas Google, la cual está almacenada en algún servidor del globo. Podría decirse entonces que, en este sentido, los poseedores de la información son los dueños de aquellos servidores y por consiguiente los que han dispuesto la información para que se encuentre allí, siendo en muchos casos ellos mismos quienes la generan.
Respecto a la valorización de la información, podemos analizarla bajo dos perspectivas: la información y conocimientos globales y la información propia. Con información y conocimientos globales nos referimos justamente a lo que hablábamos recién, aquellos que son de acceso abierto y cualquier persona puede acceder desde una computadora con internet. Esta información puede representar un alto valor como conocimiento para la persona que lo necesita, pero no conlleva un valor monetario asociado alguno. Por otro lado, la información propia es aquella que, como bien lo explica su nombre, nos pertenece, ya sea a nosotros mismos o nuestra familia. Por lo general, las personas no son conscientes del valor que tienen sus datos y del riesgo que conlleva el compartirlos en exceso en diversas plataformas, como por ejemplo las redes sociales. De este modo, podríamos decir que la gente no les da el valor que debieran tener. Como ya se mencionó, el conocimiento en la actualidad está almacenado a lo largo del planeta y es accesible desde cualquier punto donde se pueda conectar a la red. Ya no es difundido ni distribuido como lo era antes por las enciclopedias, por ejemplo, sino que cada quien, cuando necesita buscar algún tema o dato en particular, lo encontrará disponible con el simple hecho de usar un buscador. Por lo mismo, para este tipo de conocimiento no existen guardianes, como podría llamarse por ejemplo a un bibliotecario, sino que se entiende que si la información estaba disponible en la red es porque el autor de dicho contenido así lo dispuso. A diferencia de casos específicos como por ejemplo contenidos de revistas científicas de paga, las cuales requieren un usuario, por poner un ejemplo. El avance de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente el desarrollo de Internet, han hecho posible que el conocimiento pueda estar en manos de mucha más gente que en la antigüedad. Es extraño ya encontrar gente que no use Internet, a menos que sean de generaciones muy antiguas o se trate de algún país o zona muy aislada. Es por ello que estos conocimientos han mejorado y facilitado en gran parte la calidad de vida de las personas, al tener a su disposición informaciones tales como recetas de cocina, tratamientos médicos, estudios académicos, etc. Aún así, existen condiciones que, aún teniendo acceso a Internet, limitan el uso de estos conocimientos, como lo son la falta de experiencia al navegar, la falta de conocimientos previos si se trata de estudios académicos, o el peor de todos en esta ajetreada vida actual, la falta de tiempo. Podría decirse que, debido a los mismos factores recién mencionados, existen personas o grupos mejor posicionados para aprovechar estos conocimientos, ya que carecen de estos factores limitantes y por ende pueden hacer uso completo a antojo de la información. Estas personas o grupos se condicen con las limitantes enumeradas, pudiendo incluir, entre otros, a personas ancianas, personas con estudios obligatorios sin terminar, o gente que debido a cualquier otra circunstancia no posee el tiempo necesario para explorar los temas de su interés. Para ser sincero, antes de realizar esta lectura había escuchado nombrar un par de veces estos conceptos, pero no les había dado mayor importancia, y me era indistinto referirme a ello como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Ambas hacían alusión en mi cabeza a un intento por poner un nombre para referirse a la época en la que estamos viviendo, pero nada más. Sin embargo, me he dado cuenta de que es necesario analizar la sociedad en la que vivimos para darnos cuenta qué es lo que nos ha traído hasta aquí y para dónde vamos, lo cual nos da una perspectiva más clara y en el mejor de los casos nos brinda un paradigma diferente desde el cual afrontar la era y sociedad actual. Como se mencionó en algún punto, existe mucho debate entre si es más correcto referirse a la sociedad actual como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Asimismo, dentro del paradigma de la sociedad del conocimiento, existen distintos autores, tanto personas como grupos, que proponen definiciones un tanto variadas respecto a la definición de la misma. A continuación, encontramos 4 de los más destacables. Daniel Bell,
La sociedad del conocimiento se identifica por apuntar a una economía basada en productos más que en servicios, y cuya estructura profesional está marcada por la referencia a una clase de profesionales técnicamente cualificados. José María Sanz. Sociedad del conocimiento es aquella en la que los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información, y en la que ésta, su procesamiento y transmisión actúan como factores decisivos en toda la actividad de los individuos, desde sus relaciones económicas hasta el ocio y la vida pública. Organización de los Estados Americanos. Una sociedad del conocimiento se refiere al tipo de sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía. Abdul Khan. La sociedad del conocimiento es aquella que incluye transformaciones en el ámbito social, cultural, económico y político, junto con una perspectiva de desarrollo más pluralista. Ninguna de estas definiciones es predominante respecto a las otras en cuanto a su certeza, ya que cada una de ellas está basada en su experiencia y lo que consideran más importante. En lo que a mí respecta, me agrada más la definición propuesta por José María Sanz, ya que engloba de forma más general el concepto, y no por ello de forma menos certera, sino que es una descripción casi perfecta si quisiéramos resumir la situación de la sociedad en la actualidad. A no ser que se trate de algún tipo de ermitaño, nadie queda fuera de la sociedad del conocimiento, ya que al estar conectado con las demás personas, sea mediante la plataforma o tecnología que sea, se está en constante intercambio de información, y quieras o no, esa información se convierte finalmente en conocimiento al relacionarse entre sí, ya sea consciente o inconscientemente. Yo también estoy incluido, más fuertemente debido al tipo de estudio que llevo, relacionado con las tecnologías de la información, el cual propone, y en gran parte obliga, a estar constantemente informado y actualizado, tanto respecto a asuntos de índole general como temas específicos de mi especialidad, como lo son avances en las tecnologías de información y comunicación, plataformas de desarrollo y lenguajes, sistemas de almacenamiento, entre otros. Llega la gran pregunta final entonces, pero la respuesta depende de cada uno. Desde mi punto de vista, ambas formas de ver nuestra sociedad son correctas, ya que coinciden en varios puntos y tienen mucha razón. Sin embargo, si tuviera que elegir obligadamente solo una de las dos, me inclinaría por sociedad del conocimiento, ya que considero de mayor importancia el conocimiento que la información. Como sabemos, el conocimiento se origina a partir de la información, y esta idea podría llevar a pensar que la información debiera tener mayor relevancia. Pero si lo analizamos a fondo, la información, si no se relaciona entre sí y da origen a conocimiento, carece de valor y no sirve para nada.